citizens are free and sure to disagree with the law. En la zona de Balcán. Para la liberación. Que puede responder en que responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana. Hola amigos y amigas, hoy vamos a hablar de la conferencia de Bretton Woods o cómo evitar el caos de la guerra. Y es que todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial cuando se celebró la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas en este hotel Mount Washington en la ciudad de Bretton Woods, en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos. En 1944 se acordaron los compromisos entre países que mantendrían el libre comercio en lo más alto de las prioridades económicas. Con ello se pretendía que la paz fuese lo más estable posible. Todavía no se hablaba de Guerra Fría y la Unión Soviética era un aliado político, pero un rival económico. Recordemos que Marx había profetizado el fin del capitalismo y que este mensaje se mantuvo activo durante el mandato de Lenin y Stalin. Pero, ¿por qué era tan importante fijar unas reglas del juego para ordenar la economía? Muchos analistas han considerado que las causas económicas fueron tan importantes para dar alas al fascismo como los acuerdos de Versalles. Si entramos al detalle de estas causas económicas, tendríamos que hablar de las rigideces asociadas al patrón oro y a las consecuencias derivadas de estas rigideces. Desempleo, inflación, devaluaciones de moneda y varios más. En esas condiciones, la confianza de los inversores se esfuma y al aparecer los primeros síntomas de crisis económica, todos miran al papá Estado para que se haga justicia y se ponga remedio al caos. Las democracias liberales tenían que rebajar las tensiones o exponerse a hacer frente a una revolución violenta ocasionada por el descontento generalizado. Desde 1941, Churchill y Roosevelt compartían este análisis y se dispusieron a ordenar el mundo y su economía para que los motivos que habían ocasionado dos guerras mundiales no volvieran a repetirse. Sus conversaciones más productivas tuvieron lugar en un punto indeterminado del Océano Atlántico a bordo del USS Augusta. Antes de implicarse en la guerra, el presidente Roosevelt ya era consciente de la necesidad de superar el aislacionismo norteamericano y de tomar medidas que se anticiparan a los problemas. Muy célebre resultó su ejemplo de la manguera. Mi vecino, dijo literalmente, me pide que le preste mi manguera porque se le está quemando la casa y yo no exijo que me la pague. Se la presto y ya la recuperaré. A Churchill se le estaba quemando todo un imperio por las acciones de Hitler y confiaba en que su poderoso vecino le echase una mano. La ley de préstamo y arriendo fue esta ayuda financiera y militar que pudo poner en marcha Roosevelt hasta que el bombardeo japonés de Pearl Harbor le obligó a enviar soldados a los dos frentes bélicos. Pero ¿cuál fue el desgaste económico que tuvo que soportar el gobierno británico? Brutal, extenuante, casi al límite de las capacidades del Tesoro Nacional. Consciente de los peligros que este endeudamiento provocaba a la salud financiera del imperio y que comprometía su continuidad, no olvidemos que la India de Gandhi ya reivindicaba su independencia desde hacía años. En este contexto, Churchill puso al frente de este asunto a los mejores cerebros de su administración.
de la que pronto destacó la figura de John Maynard Keynes, un gurú de la economía que luego describiré y que se había hecho famoso con una obra de amplia repercusión mundial, la teoría general del empleo, el interés y el dinero. Este libro se publicó en 1936 y alentaba un nuevo papel económico para el Estado, el control de la economía a través del manejo de la masa monetaria. Si la economía no se arregla con la intervención de la mano invisible, como mencionaba el economista clásico Adam Smith, el Estado debe aumentar su capacidad de gasto para que la economía no se detenga. Esto es lo que había pasado tras el crack del 29. Y Roosevelt lo conocía bien, porque accedió al cargo de presidente prometiendo un nuevo trato, un New Deal, lo llamó él, para acabar con la Gran Depresión que tantas desgracias ocasionó a la población norteamericana. Así que el nombre de Keynes ya gozaba de gran prestigio entre los economistas, al menos los del Partido Demócrata. Se bendecía una intervención del Estado en la economía para evitar males mayores. Antes de esta conferencia, los técnicos británicos y estadounidenses estuvieron alrededor de un año discutiendo la propuesta de Keynes, consistente en eliminar el patrón oro del comercio internacional y adoptar una nueva moneda, el Bancor, regida por un Banco Central Mundial, que actuaría complementariamente a la existencia de un fondo de reconstrucción. Sería necesario mucho dinero para reconstruir los destrozos de la guerra. Lo que pasaba es que, del otro lado del Atlántico, tenían un objetivo en mente, que era mucho más ambicioso para salvaguardar los intereses de los Estados Unidos, y al frente de este equipo colocaron al economista Harry Dexter White, seguidor de las tesis de Keynes, pero empeñado en sacar el máximo provecho de la conferencia, seguramente para impulsar su propia carrera personal. Una de las características más notables de este personaje es que admiraba el progreso industrial de la Unión Soviética, y al parecer esta admiración le llevó a estrechar lazos con el régimen estalinista. A fin de cuentas, el capitalismo de Estado soviético llevaba un cuarto de siglo experimentándose en tierras rusas. ¿Qué más ejemplo de intervencionismo estatal se puede pedir? ¿Acaso el New Deal no se inspiró en el socialismo? La reunión tuvo lugar en este bonito hotel Mount Washington, del 1 al 22 de julio del año, como dije, 1944. Bien, el Hotel Mount Washington está ubicado muy cerca de Canadá, concretamente de la provincia de Quebec. Vamos a acercarnos un poco más. Esta es la ciudad de Bretton Woods y aquí está el hotel Mountbatten. Bueno, Google no permite acercarse al interior del hotel, seguramente que por razones de seguridad, y lo más que podemos hacer es acercarnos a un aparcamiento que hay aquí, donde se ven los alrededores del edificio, la parte trasera concretamente. Bueno, aquí se ve la bandera de la torre principal, del otro lado es de donde se hizo la foto. Vale. Lo que sí que hay es un montón de fotos realizadas por los usuarios más o menos por esta zona, ¿no? Y aquí es donde está la parte más típica, la que sirvió para realizar la conferencia. Estos son los interiores y hay otra en la que se puede ver las instalaciones vistas desde el exterior. Esto es. Más o menos el aspecto se ha mantenido prácticamente igual, como se puede ver.
Y aquí a la izquierda hay un campo de golf que debe de ser de uso exclusivo para los usuarios del hotel. Muy bien. La convocatoria angloamericana fue secundada por 44 naciones, mayoritariamente de Europa y América. Los países asiáticos y africanos eran en su mayoría colonias, sin capacidad de adoptar este tipo de acuerdos. Los objetivos habían sido establecidos por la Carta Atlántica. Se trataba de afianzar el derecho de todas las naciones al igual acceso al comercio y a las materias primas, apelar a la libertad de los mares, una concesión que hacía el Imperio Británico, el desarme de los agresores y el establecimiento de un amplio y permanente sistema de seguridad general. Se trataba de establecer un nuevo orden mundial, al menos en este caso en lo referente a la economía, con vistas a evitar nuevos conflictos a escala global. Se crearon 3 grupos de trabajo para repartir las cuestiones técnicas. Al frente de los 2 primeros estaban White y Keynes. Al frente del tercero, el representante de México. Las discusiones fueron muy tensas y muy opacas. Los intereses de las 2 potencias angloparlantes se sometieron a una negociación dramática que acabó por solucionarse debido al papel privilegiado de la economía norteamericana. Por aquellos tiempos, Estados Unidos era responsable de casi la mitad del PIB mundial. Keynes no logró imponer sus puntos de vista, en parte porque nunca destacó por su habilidad social. Los americanos consideraban que las ayudas financieras recibidas por los británicos superaban con mucho la solvencia financiera del imperio. Por otro lado, los países latinoamericanos estaban bajo un alto grado de influencia del gobierno de Washington. Finalmente, se acordaron los puntos principales. La formación del Fondo Monetario Internacional, el FMI, del que tanto se habla en nuestros días, y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que actualmente forma parte del Banco Mundial. Los europeos y estadounidenses acordaron que siempre estaría un europeo al frente del FMI y un americano dirigiendo el Banco Mundial. La pieza clave del entramado de Bretton Woods fue la convertibilidad del dólar a razón de $35 por onza de oro. Con ello se aseguraba la confianza en el sistema. Bueno, y no muy lejos está el fuerte de Fort Knox en el estado de Kentucky. Está también en la costa este. Vamos a acercarnos un poco más. Por supuesto no se puede entrar en el interior del fuerte, pero aquí podemos ver que tiene las instalaciones típicas de cualquier base americana, base militar americana. Incluso hay un centro cultural, aparte de todo tipo de las típicas franquicias que acompañan a los soldados para que puedan sentirse como en casa. Sí que podemos ver una aproximación por esta carretera, aunque no es que se vea mucho. Porque los árboles tapan todo lo que es las vistas del aeropuerto y las vistas de la base. A ver si por aquí se puede... No, hay un talud que impide ver el interior. Lo que sí que hay es alguna fotografía. No muchas.
La típica fotografía de la base militar. Este carro de combate está a la entrada y esta otra vista del interior de la base desde la valla. El control de acceso, checkpoint, y ya después de eso el resto son imágenes de naturaleza y cosas por el estilo. Aunque con el paso del tiempo esta confianza se quebró cuando en agosto de 1971 Nixon impidió cambiar dólares por oro para luchar, argumentó él, contra los especuladores. Lo cierto es que los gastos de la guerra de Vietnam y la actuación que tuvo Francia y su presidente de Gaulle al enviar en 1965 un barco de guerra a Estados Unidos cargado de dólares para cambiarlo por oro, hicieron que la confianza se fuera resintiendo. De esta manera, Francia manifestaba su desacuerdo con el privilegio de Estados Unidos al colocar su moneda como la referencia global y poder emitir monedas y endeudarse sin límites demostrables. Otro de los fracasos de esta conferencia fue que no llegaron a crear una Organización Internacional del Comercio, la ITO por sus siglas en inglés, para establecer normas y reglamentos para el comercio internacional. Esto se logró en reuniones posteriores, pero esa ya es otra historia, la del organismo conocido como GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que se dedicó a derribar las barreras a la importación de productos y servicios. Una vez concluida la Guerra Fría, esta labor la llevó a cabo la Organización Mundial del Comercio. Para los principales protagonistas de estos acuerdos, la historia les deparó un final algo abrupto. Keynes, el economista que nunca se molestó en sacar una licenciatura en economía, pero cuya influencia sigue en vigor, especialmente entre quienes defienden la intervención del Estado en la economía, el diseñador de un plan salvador que finalmente se tuvo que acomodar a los intereses de Estados Unidos, el que impulsó la salida del Reino Unido del patrón oro y el que instó a las amas de casa a dejar de ahorrar para luchar contra el desempleo, ese economista falleció de un infarto de corazón debido al agravamiento de sus problemas cardíacos, por la presión de su trabajo en los problemas financieros internacionales que surgieron posteriormente a la conferencia. Su obra ha sido comparada entre los economistas con la de Alfred Einstein por sus revolucionarios planteamientos. La suerte de White tampoco fue mucho mejor. Propuesto por su gobierno para ocupar el cargo del Banco Mundial, se encontró con una investigación del FBI y se vio obligado a testificar y a defender su reputación ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses en 1948. 3 días después de testificar, falleció, igual que Keynes, de un ataque al corazón. La parca le encontró a menos de 2 horas de coche del Hotel Mount Washington. Estaba en su residencia veraniega. Diversas fuentes, incluidos el FBI y los archivos soviéticos, señalan que White pasó información estatal secreta a la Unión Soviética. Quizás fue una de las primeras víctimas de la Guerra Fría. La conclusión que se puede extraer de estos acuerdos es que propiciaron casi 3 décadas de crecimiento de la economía a nivel global. Las dos superpotencias y los países de su entorno registraron tasas de crecimiento, desempleo y desarrollo sin parangón con otras épocas. Este periodo se truncó en parte con la decisión de Nixon, pero la puntilla definitiva se la dio la crisis del petróleo del año 1973, cuando la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, tras la guerra del Yom Kippur, redujo colectivamente las cuotas de extracción de este preciado líquido del que tanto dependía la economía mundial. En definitiva, fueron unos años dorados para el comercio, el crecimiento y la industrialización.
Para terminar, les dejo con una imagen muy potente para mi generación, la de los depósitos de oro de Fort Knox. Este descomunal almacén de oro iluminó los sueños de muchos artistas que imaginaron lo que se podía sentir al controlar semejante riqueza. Una de las personas que se inspiraron con esta imagen fue el guionista de la película del agente 007, en concreto Goldfinger, traducible del inglés como Dedo de Oro, película del año 1964 en la que el espía favorito de mi generación protege estas reservas de la avaricia de su enemigo, el magnate Auric Goldfinger. Especialmente intensa es la lucha que mantiene Bond contra el lacayo de su antagonista, un asiático indestructible llamado Oddjob. Aquí les vemos peleando en medio de los lingotes de oro con los que supuestamente los americanos garantizaban la ingente impresión de dólares que surgieron de los acuerdos de Bretton Woods. Y de esta manera, amigas y amigos, nos despedimos y para que duerman tranquilos hemos puesto el desenlace de la pelea entre Bond y Oddjob de esta manera. Así, al frustrar los planes de Goldfinger, el agente 007 ha vuelto a salvar al mundo y ha evitado el caos en la economía.